Pues desgraciadamente el mismo problema del retraso para que bajen los recursos del FONDEM. No entiendo cómo una situación de emergencia no se atiende de manera emergente, ¿no? Sobre todo cuando una vez que se presentó, primero la sequía, porque hay que recordar que también desde que primero porque no llovía y luego porque llovía, pues se presentaron situaciones de emergencia en su momento que requería esa situación de que se aplicaran recursos, especialmente lo de las lluvias, las inundaciones, y nuevamente nos topamos con que las reglas de operación del FONDEM no permiten que se agilice el que bajen los recursos. Tienen que los municipios y los estados documentar la evidencia que, repito, es evidente que se generaron daños, destrozos en caminos, en carreteras, que se perdieron cultivos por inundaciones y por sequía, es evidente, y entiendo perfectamente que para que ya se le reponga, en el caso de las inundaciones, la pérdida de cultivos a los campesinos, pues se requiere sí de un procedimiento más minucioso, pero atender la emergencia para que con gastos de operación se puedan mandar maquinaria a reparar caminos, carreteras, bueno, pues eso no debiera esperar, y para eso se requieren recursos. Sin embargo, bueno, estamos hablando de atender la emergencia. Luego viene la reconstrucción, que requiere pues, de que las carreteras, los puentes que se vieron afectados, se vieron dañados, pues se tienen que rehabilitar, y para ello pues también hay que documentar, hay que presentar proyectos, y bueno, esperemos que el gobierno federal le dé entrada lo más pronto posible a esa documentación de los daños y se agilice el que bajen los recursos para que se empiecen a realizar las obras de reconstrucción. Usted ya vivió una experiencia semejante, señor secretario de Planeación, cuando la inundación allá mismo en La Vega y todo eso, que empezó el desastre. ¿Cómo se hizo en aquella ocasión para la aceleración de esos trámites? Exactamente, igual que hoy, o sea, los municipios y el Estado documentan, inician un trámite. Me acuerdo en aquel tiempo había que cubrir alrededor de 18 o 20 requisitos diferentes. Hoy no tengo muy claro cuántos sean, espero que no sean más requisitos, y sobre todo espero que haya la sensibilidad del gobierno federal para agilizar los trámites y puedan bajar los recursos. Insisto, es un asunto de reglas de operación, que en este caso del FONDEM, que en el caso de los programas de activos productivos de apoyo al campo, que en el caso del Subsemún, que ahí estamos viendo cómo les regatea a los municipios y a los estados la entrega de recursos del Subsemún para atender ese que es, junto con el desempleo, el principal problema hoy que estamos viviendo en el país y en... Señor, eso ya es recurrente. ¿Qué pasa? El gobierno federal está jugando con los municipios, con la necesidad de quienes son dañados. ¿Qué pasa? ¿Qué se puede hacer por parte de los... Pues parece que así es, ¿no? Parece que está jugando. Creo que sería importante impulsar en estos meses que están por venir, que son en los que se dará la negociación del presupuesto, de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos, y que conlleva la revisión y la aprobación de una posible reforma a la ley de coordinación fiscal. Comenté yo hace unas semanas que es realmente inaceptable que cada vez el gobierno federal ahorque a los estados y a los municipios, les condicione, les regatee el que bajen los recursos de los diferentes programas para atender los problemas que se están viviendo en las comunidades, en las colonias de los municipios de los estados, y que el gobierno federal no tenga la sensibilidad para agilizar el que bajen esos recursos. Yo diría, como lo ha señalado ya el dirigente de mi partido, pues vamos a impulsar una nueva ley de coordinación fiscal que permita que haya equilibrio en la distribución de los recursos, que el federalismo realmente sea una realidad y que no, como hoy, sigamos teniendo un gobierno federal rico
y estados y municipios pobres, porque de lo que se recauda en una primera esquema de distribución, de entrada el gobierno federal se queda con el 80% de los recursos que pagamos vía impuestos, derechos, todos los mexicanos, y el 20% restante, que es lo participable, pero también a la federación, a los estados y municipios, que pasa a ser un 100%, pues todavía el gobierno federal se queda con otro 80% de eso, y el 20% es lo que se reparte a estados y municipios. Y entonces la única forma es que haya una nueva ley de coordinación fiscal que en un marco federalista equilibre la distribución de los recursos y, repito, no tengamos un gobierno federal rico y estados y municipios pobres que dependan de la sensibilidad, si la tiene, o de la voluntad del gobierno federal para atender situaciones de emergencia. ¿Sería necesario que esta ley quitara la participación de los estados para este tipo de reconstrucciones? Porque me parece que son 50-50, ¿no? Así es, el convenio que firmó el gobierno del licenciado Francisco Olvera con el federal para que podamos recibir recursos del FONDEM condiciona a que el Estado ponga el 50%, efectivamente. ¿Debería de quitarse esa cláusula? Pues sí, porque yo también siempre he comentado que los estados, y especialmente entre ellos está el nuestro, que dependen en su mayoría de las participaciones federales, para atender una situación de emergencia como la que se deriva de las inundaciones, de las lluvias, en esta etapa del año, ya estamos en el tercer trimestre, pues prácticamente todos los recursos están comprometidos, etiquetados, ¿sí? Y no hay disponibilidad para atender esta situación ante la exigencia de que el gobierno estatal aporte el 50% para la reparación de los daños. Para este caso y en esta ocasión, ¿qué va a haber reformas al presupuesto del Estado para cubrir este 50%? No, creo que se tendrá que impulsar en la Cámara de Diputados la creación de un fondo como se creó el año pasado para atender las inundaciones de otros estados que se vieron más afectados el año pasado, como Veracruz, como Tabasco, como Quintana Roo, un fondo especial de desastres, además de lo del FONDEM, que nuevamente insistimos que los recursos que se etiquetan para el FONDEM son insuficientes, y sobre todo las reglas de operación que obligan a estados y en algunos casos a los municipios a aportar uno a uno, pues son incongruentes, repito, cuando a estas alturas del año los estados y los municipios tienen todos sus recursos, si no ejercidos, sí comprometidos. ¿No se tardará mucho hasta la creación de este nuevo fondo? Sí, pues desafortunadamente tenemos que esperar a que inicien las negociaciones del presupuesto, así fue el año pasado, del PEF, hasta diciembre, que es cuando, el 15 de diciembre, el límite para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, es cuando se concretó la creación de ese fondo especial. ¿La reconstrucción de todo aquí? Entiendo que el gobierno federal tiene la parte que le toca aportar, porque son recursos del FONDEM, y esperemos que la gestión que el gobernador Francisco Olvera pues inició ya tenga frutos y no tengamos que esperar hasta esa fecha. Oiga, en ese sentido debe de... dinámica que se va a seguir para el informe de licenciada? Bueno, pues es la que señala la ley, la Constitución, es un evento solemne, va a ser aquí en el Congreso. Los detalles los tendremos pronto. Hoy hay una reunión para ver la organización. Diputado, la Secretaría de Hacienda en su informe del segundo trimestre de 2011 habla de la refinería Bicentenario con Pemex, de que solo ha ejercido 24 millones de los 3,000 que tiene presupuestados para este año, y se habla de un nuevo tren de refinación o de una nueva refinería. ¿Cómo ve esta situación usted? Pues para el año pasado se habían etiquetado más de 5,000 millones y pues entiendo que tampoco se ejercieron. Creo que valdría la pena pedir
al gobierno federal, a Petróleos Mexicanos, un informe, no solo de lo de este año, sino también de lo del año pasado, en que se aplicó, si es que se aplicó ese recurso, porque nos decían que se estaban invirtiendo parte de esos recursos en los trabajos de ingeniería básica, que pues, son trabajos de escritorio. No conocemos los resultados de lo del año pasado y tampoco conocemos los avances de lo de este año. Entonces, tienes toda la razón, creo que hay que pedirle cuentas a Petróleos Mexicanos. El hecho es la opacidad que se vive en el gobierno federal, ¿no? ¿Cómo se le exigirle cuentas si ha habido oídos sordos de parte del gobierno federal para rendir cuentas? Claro. Pues sí, fíjate que desafortunadamente en temas de interés general y nacional, y en este caso un tema de interés para los hidalguenses, pues no hay, pareciera que no escuchan, no hay la sensibilidad para informar a los hidalguenses de un proyecto que no se nos otorgó de manera gratuita. Hay que recordar que para que se consolidara la decisión, para que en Hidalgo se construyera esa nueva refinería, nos condicionaron a que se compraran los terrenos y se aportaran prácticamente como una donación al gobierno federal, cuando siendo un proyecto federal debió haber sido el gobierno federal el que pagara la adquisición de los terrenos. Pero bueno, hoy lo que esperamos es que se concrete, que se inicie la construcción ya de manera formal en el terreno de las plantas de la refinería, porque como lo he comentado yo también, el hecho de que se construya la barda no nos garantiza que se vaya a construir realmente la refinería. Y seguiremos insistiendo, ¿no? Y el hecho de hablar de un tren de refinación y no una nueva refinería quiere decir que el gobierno federal, como se ha anunciado, no quiere construir la refinería. Mira, ahí el gobierno federal ha sido muy ambiguo en lo que ha comentado, porque lo que se aprobó, y acuérdense que ahí fue el estira y afloja en la negociación, en la presentación de propuestas por los estados que buscaron ser la sede de la construcción de la nueva refinería. La verdad me parece incongruente que el gobierno federal sí haya iniciado ya, antes que la construcción de la nueva refinería en Hidalgo, la reconfiguración de la refinería de Salamanca, para lo cual, si no estoy equivocado, para este año se estarán invirtiendo alrededor de 30,000 millones de pesos, que comparado con lo que nos dicen que se está invirtiendo para los trabajos de ingeniería básica de la refinería de Tula, pues estamos hablando del 1000% más. Pues también es algo que tendrían que explicar las autoridades federales, el gobierno federal. Por supuesto que, aunque como señalan que vienen a capacitar a los agentes de las diferentes corporaciones para el combate al narcotráfico, pues creo que debiera informarse antes de que se dé este tipo de participación, si es que vienen a eso nada más, a capacitar a los elementos. Y si vienen otras cosas, pues sería lamentable que se estaría pasando sobre la soberanía nacional en este tema de seguridad. Oiga, en esto del Centro de Formación Policial que se inauguró el anterior administración, año, también vinieron agentes de la DEA y se dijo en aquella ocasión que iban a estar capacitando policías estatales. ¿Cómo queda en este contexto de que Estados Unidos tiene injerencia aquí en México? Por eso yo señalé que si vienen a capacitar realmente en el marco de algún convenio de colaboración, qué bueno que lo hagan, pero si vienen a realizar actividades que únicamente deben realizar elementos del ejército o de las corporaciones policíacas, como son operativos, pues entonces sí se está violentando la soberanía nacional. ¿Usted tiene conocimiento de estos agentes que están aquí? No tengo conocimiento, y por eso digo que es el gobierno federal el que debe explicar el porqué. No tengo conocimiento. Oiga, sobre esta reorientación de gestiones que va a hacer el gobierno del estado para traer el aeropuerto al estado, a la entidad de Atzeyuca, ¿cómo ve esta posibilidad? Bueno, yo creo que en justicia debe de otorgársele al estado la concesión para construir un aeropuerto. El que tenemos hoy realmente es un aeródromo, no reúne las condiciones porque la longitud de la pista no es suficiente para recibir naves de más capacidad, y creo que como lo tienen otros estados ya, debe otorgársele a Hidalgo la concesión para que construya un nuevo aeropuerto.